Listo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque pudimos estar reunidos en tu nombre para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Señor, estamos aquí para celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, les invitamos a cantar el himno 342, que dice: Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. Les invitamos a cantar con el micrófono silenciado, así nos pueden escuchar a nosotros. El 342. A Dios sea la gloria, al mundo de Dios, al Hijo bendito, que por nos murió, venció los pecados de quien en él cree. A Dios nos da sendas y a Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo, la obra efectuó para todo creyente, perdón alcanzó. En Cristo confía el más vil pecador, perdón revelado, lo otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dale la gloria por tan grande amor. Bueno, damos las gracias por haber podido entonar este himno que nos habla del gran amor de Cristo por nosotros, del gran amor de Dios expresado en la persona de Cristo. Cristo es la obra culmine del amor de Dios. Dios ha mostrado su amor a lo largo de toda la historia, pero en Cristo nos mostró un sacrificio sin igual. Y yo quería compartirles un breve salmo, el Salmo 133, que lo hemos usado muchas veces mientras estábamos pudiendo congregarnos físicamente, ¿no? Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y sin duda que el Señor Jesucristo y nuestro Dios el Padre se gozan de ver que hay hijos que se reúnen. Nos estamos reuniendo de una manera especial, a distancia, pero lo bueno es que todos nosotros, los que estamos en cada uno de los distintos puntos geográficos, pero que nos estamos encontrando acá virtualmente, separamos este tiempo para estar juntos. No podemos hacerlo físicamente por las restricciones, pero lo estamos haciendo de esta manera, este medio que en nuestros días existe, que no existía en el tiempo de los profetas ni en el tiempo del Señor, pero que nos permite aún, en medio de la prohibición de reunirnos físicamente, tener esta reunión de manera virtual. Esperamos y anhelamos el día en que podamos hacerlo físicamente, pero disfrutemos que hoy podemos estar juntos, porque sabemos que cuando estamos juntos, cuando invocamos el nombre del Señor todos juntos, el Señor allí envía bendición. Así que bueno, le voy a dejar este lugar a Esteban. Muy bien, buenos días nuevamente. Y cómo realmente el Espíritu nos va guiando, ¿no? Porque la reflexión que traía en esta mañana o que traigo es sobre la importancia de reunirnos, la importancia de estar en este momento, reunirnos de una manera virtual, pero al fin y al cabo reunirnos en espíritu, ¿sí? Y me gustó lo que decía este salmo, que decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo es que estemos juntos y en armonía, es fabuloso. Y pensaba, en realidad la otra semana ya venía meditando en este tema, de la importancia de este momento, la importancia de la Cena del Señor. La importancia desde el punto de vista de donde lo miremos, pero lo quería enfocar del lado de que nada más ni nada menos que la hizo el Señor Jesús. O sea, ¿cómo no va a ser importante para nosotros si Él la instituyó, ¿no? Entonces dije, vayamos a la base y veamos ese momento y veamos quiénes estaban alrededor de esa mesa. Por eso nos vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 14. Y los voy a estar paseando un poquito por la Biblia, pero si vemos que no llegamos a buscar el texto, prefiero que lo escuchen, así no se lo pierden y así no demoramos mucho en tiempo, ¿sí? Lucas 22, versículo 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Sí? Justo Marcelo leyó qué lindo es desear ese momento, ¿no? El de estar con los hermanos juntos. Y Rosario hace un ratito cuando nos saludábamos mencionaba esto de qué lindo es vernos, qué lindo es anhelar estar juntos. Dice, porque, versículo 16, os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué lindo momento ese cuando estemos juntos con el Señor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que fíjense la importancia de participar de los símbolos, ¿no? De anhelar participar, de anhelar reunirnos. Cuando Pedro siempre menciona las dos reuniones principales, Pedro no el apóstol, sino uno de nuestros ancianos, ¿no? Pedro Vigorox, menciona la cena del Señor y la reunión de oración. Es importantísimo estas reuniones porque
nada más ni nada menos que este momento lo instituyó el Señor. Ahora, la pregunta es ¿de qué manera venimos? ¿No? ¿Cómo nos comportamos en el día a día? ¿Qué pensamientos tenemos en nosotros? ¿Qué hacemos? Porque es una responsabilidad también la que nos dejó el Señor. Entonces, estuve buscando a algunos de los que estuvieron en ese momento. Y nos vamos a Juan 14. Juan 14, vamos a estar paseando por algunos evangelios, porque está buena la mirada de cada uno de ellos, ¿no? Juan 14 dice el versículo 5 al 11. Y dos de ellos eran Tomás y Felipe. Y fíjense, dice, y les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Estoy en Juan 14, 5, ¿sí? Ahora el 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también mi Padre conoceríais. Y si desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que vemos dos personas, ¿sí?, que estaban junto al Señor y sin embargo había falta de conocimiento, falta de fe, ¿sí?, y tenían la necesidad de ver. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en esa misma situación, no? Estamos en esa situación en donde necesitamos ver para creer, ¿sí? Le pedimos a veces a Dios señales en nuestra vida, ¿sí? Y estamos constantemente pidiéndole al Señor cosas, ¿no? Importante es que podamos sentarnos alrededor de estos símbolos, examinándonos, como dice el apóstol, lo vamos a leer en 1 Corintios, pero qué importante es que no nos falte el conocimiento de su palabra, que no nos falte la fe, ¿sí?, y que no necesitemos ver. También en Juan 20, 25, ahí nomás, fíjense, una historia conocida también, Juan 20, 25 dice, le dijeron, acá ya había resucitado el Señor Jesús, ¿sí?, y se les aparece a los apóstoles, pero fíjense, Tomás, que en ese momento no estaba, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sí? Fíjense que a veces nosotros también tenemos esa necesidad de ver para creer. Y sin embargo, nos sentamos a la mesa del Señor. No estoy diciendo de no sentarnos, al revés. Estoy diciendo que creamos, que no exijamos al Señor ver cosas para creer, porque Él ya hizo demasiado por nosotros, nada más ni nada menos que mandó a su Hijo amado a morir por nosotros. Otro que lamentablemente también estaba en esa mesa, nos vamos a Juan 13, y digo lamentablemente porque saben de quién voy a hablar, ¿no? Juan 13, 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Dice, entonces, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Hago un paréntesis acá. Estaban dudando. Aquellos que estaban participando del pan y del vino también dudaban. Fíjense que les faltaba cierta seguridad en sus corazones, ¿no? Dice el versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Así que nada más ni nada menos que estaba el que lo iba a traicionar en esa mesa. Esto nos habla de que no porque asistamos los domingos a la mañana a la cena del Señor somos salvos. No tiene nada que ver
la cena del Señor con la salvación. Tiene que ver si un día nosotros nos arrepentimos de pecado de verdad y le entregamos nuestra vida a Él, ¿sí? Y Él limpió nuestro corazón. Por eso la importancia de que podamos tener la seguridad de esa salvación que no se pierde, ¿sí? Que tenemos en el Señor. Otro que estaba en la mesa, Pedro, ¿sí? Ahora sí voy a hablar del apóstol Pedro. Juan 13 también, 36 al 38. Este apóstol tan amado, tan querido, pero con cierta garra, ¿no? A mí me gusta mucho el apóstol Pedro, me identifico en ciertas actitudes. Lamentablemente me identifico más en las malas que en las buenas, ¿no? Pero es lindo la vida de Pedro, pero fíjense lamentablemente lo que hace Pedro. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, estoy en el versículo 36 del capítulo 13 de Juan. ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Fíjense, qué hermoso es que querramos poner nuestra vida por el Señor, pero fíjense lo que le dice el Señor. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que lamentablemente, ¿sí? También estaba sentado en la mesa, ¿sí? Aquel que le iba a negar. Y fíjense cómo le niega, me gusta la observación o la óptica de Lucas. Así que nos vamos a Lucas 22. Y esto lo escuché y me gustó mucho. Lucas 22, ¿sí? Versículos 54 al 57. Lo voy a leer y después voy a aclarar una cosa importante, pero hagan lectura comprensiva, ¿sí? Y presten atención a un momento, una frase que dice ahí, ¿sí? Una oración y dice, y prendiéndole, versículo 54 del capítulo 22 de Lucas, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Qué decía el versículo 57 al final? Y Pedro le seguía de lejos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros le seguimos de lejos a nuestro Señor? Y ahí empiezan los problemas en nuestra vida, ahí empiezan las negaciones, ahí empieza la duda, ahí empieza la falta de fe por seguirle de lejos, ¿sí? Pero fíjense, en contrapartida, porque no voy a hablar todo mal, pobre de estos apóstoles, Mateo, vamos a Mateo 16. Mateo 16. Obviamente ellos cambiaron sus vidas, ¿no? Vale aclarar que fueron columnas y baluartes en nuestra amada iglesia y cambiaron sus vidas porque aprendieron del mejor, de Jesucristo, y nosotros tenemos que aprender de Él, ¿sí? Pero esta parte nos enseña también en dónde tenemos que estar. Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, ¿dónde estaba Pedro? Estaba junto al Señor. Y eso es donde tenemos que estar nosotros siempre, a lo largo de la semana, junto al Señor. Y de esa manera, ¿sí? Fíjense cómo es reconocido Pedro por su confesión ante el Señor. Así que cuando se alejó del Señor, ¿qué pasó? Lo negó, ¿sí? Pero cuando estuvo junto con el Señor, lo reconoció, nada más ni nada menos como Jesús, el Hijo del Dios de Dios, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros día tras día, ¿sí?
reconocer a nuestro Señor como Señor y Salvador de nuestra vida. A veces nos olvidamos esa partecita, ¿sí? Siempre tenemos en mente que es nuestro Salvador, pero nos cuesta a veces tenerlo como Señor de nuestra vida, ¿sí? Y hacer todo acorde a su palabra. Así que qué importante es que domingo tras domingo podamos estar junto al Señor día tras día, semana tras semana, para poder llegar así, porque nosotros tenemos la revelación completa, ¿sí? A el famoso capítulo 11 de 1 Corintios, en donde Pablo había escuchado esto, ¿no? En esa época, obviamente, Pablo perseguía a la iglesia, o sería un niño todavía, y después persiguió a la iglesia, pero a Pablo se le revela, ¿sí? Porque dice, yo recibí del Señor, versículo 23 del capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa y la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, fíjense, alrededor de esta mesa, muchos están enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados para el mundo. Así que fíjense, ¿qué responsabilidad tenemos para sentarnos alrededor de estos símbolos? ¿Sí? Tenemos la responsabilidad no del de al lado nuestro, no miremos a los costados, sino miremos nuestro corazón, examinémonos y cambiemos las cosas que tenemos que cambiar. Acerquémonos al Señor, vivamos nuestra vida por fe, puestos los ojos, ¿sí?, hacia el cielo, hacia aquel que ha de venir. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que Cristo viene pronto. Si seguíamos leyendo ahí en el capítulo 14 de Juan, o en los primeros versículos, él hablaba de las moradas celestiales que iba a preparar para nosotros. Y qué lindo anhelo tenemos, qué lindo anhelo. Aunque no lo vemos, creemos, ¿sí? Así que en esta mañana no lo sintamos como algo malo, la reflexión al revés. Sintámonos como un aliento a que corrijamos las cosas que tengamos que corregir, ¿sí? Tomemos los símbolos y participemos de los símbolos con responsabilidad, ¿sí?, en nuestras vidas, corrijamos lo que haya que corregir, cambiemos lo que haya que cambiar, para estar así como estuvo Pedro cuando le reconoció, cerca del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias, Esteban. Realmente nos compromete todo lo que es meditar la palabra de Dios. Y bueno, allí en el libro de los Hechos vemos la frecuencia con que los discípulos hacían esta celebración, también perseverando en la doctrina, que era la enseñanza de la palabra de Dios, y en las oraciones. Bueno, yo te agradezco esto, y bueno, vos decís las dos reuniones que suelo y decir, bueno, yo tendría que agregar otra más, porque, corrigiéndome un poquito también lo que podía haber dicho, en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de la palabra de Dios, porque es muy bueno tener conocimiento de Dios, y eso lo hacemos a través de la palabra y la enseñanza que ella nos trae. Vamos a orar entonces por los símbolos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por esta mañana en la que, a pesar de las circunstancias de alejamiento físicamente entre cada uno de tus hijos,
No obstante, Señor, en espíritu tú nos tienes unidos, sabiendo de que somos tuyos y que tú estás al lado de cada uno de tus hijos y en tus hijos. Y te damos gracias también por este medio electrónico que podemos también tener contacto así a la distancia y reconocernos y alentarnos, fortalecernos como iglesia. Rogamos por aquellos que quizás, Señor, en esta mañana están debilitados o quizás no están en condiciones porque se sienten con algunas pruebas y situaciones en sus vidas. Rogamos tú le fortalezcas, le alientes y le estimules. Y si alguno está enfermo, Señor, que tú le levantes. Ahora participaremos de este pan y de esta copa, símbolo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado a la cruz y allí llevó nuestros pecados por cada uno de nosotros. El Dios hecho hombre, el que se sacrificó y el que fue a la cruz para que cada uno de nosotros pudiéramos ahora, Señor, ser hechos hijos tuyos y coherederos con Él mismo. Te damos gracias por este privilegio, te damos gracias por este honor que significa participar con Él, con este pan y este vino que simboliza, representa su cuerpo y también la obra hecha en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en virtud de los méritos de Él, venimos delante tuyo para darte las gracias y rogarte, Señor, reciba nuestra adoración en su precioso nombre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Señor Padre Celestial, Señor, te agradecemos porque pudimos participar, Señor, de los símbolos, Señor. Gracias porque podemos, Señor, estar en espíritu, Señor, para adorarte, Señor, para recordar, Señor, el sacrificio de tu Hijo, Señor. Y, Señor, que lo resucitaste, Señor, de los muertos, Señor, al tercer día. Y recordar, Señor, saber la promesa, Señor, que vas a cumplir de que nos va a venir a buscar, Padre. Gracias por eso, gracias por tu amor, Señor, tu amor perfecto. Gracias por ese sacrificio perfecto de tu Hijo amado, Señor, por esa sangre que nos limpió de nuestros pecados, nos sacó de la esclavitud, del pecado, Padre. Y gracias porque nos diste vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por el mediador, por Jesucristo, Padre. Señor, ayúdanos a realmente tenerte en nuestros pensamientos, Señor, ayúdanos a autoexaminarnos, Señor,
y te pedimos que realmente nos bendigas, que sea de bendición, Señor, todo esto online que hagamos, Padre, y te agradecemos por estos medios, Padre. Señor, te pedimos que nos cuides, que nos bendigas, santificar nuestros pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, de esta manera llegamos al final. Déjenme mencionarles dos cositas. Una, recuerden que estamos a 2 semanas del aniversario de nuestra congregación. Lamentablemente, ayer dijo el presidente que esto seguía, así que lo vamos a hacer en vivo desde YouTube. Así que reserven el sábado 6 de junio. Sábado 6 de junio se arman una linda picada, unos lindos mates. ¿Sí? Se ponen frente al celular, a la computadora o a la tele, como quieran, y lo vamos a hacer en vivo, ¿sí? Sería lindo que podamos compartirlos en vivo, ahí en YouTube, abajo va a salir un chat que nos vamos a poder escribir, saludar al principio, después les vamos a decir la hora exacta, todavía no la definimos, creo, pero va a ser a la tarde, obviamente, el sábado a la tarde, ¿sí? Sábado 6 de junio, así que reserven ese momento, sería lindo que más allá de que después queda grabado en YouTube, es lindo compartirlo en vivo, ¿sí? Va a haber canciones, va a haber un mensaje de la palabra de nuestro hermano Bernardelli, ¿no? ¿Es Pedro? De la BBN, así que después, que el otro día me lo imaginaba, esto es un paréntesis, les cuento una anécdota, me lo imaginaba a una persona grande y nada que ver, porque es muy parecido a Esteban Beise, ¿no, Pedro? ¿No se parece a Esteban Beise? Yo lo vi re igual, parece un alemán, así, tendría que estar Alicia acá. La verdad que nada que ver a lo que me lo imaginaba, así que, bueno, un hermano muy, la verdad que en lo poco que me escribí con él, muy agradable, así que está ahí armando ya el mensaje, así que reservemos esa fecha, sábado 6 de junio, a las 6 o 7 de la tarde, ¿sí? Así podemos verlo en vivo desde YouTube, vamos a pasar el link